viendo? Sí, ahí se ve. Listo. Puede comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy les quiero hablar, bueno, los que ya me han escuchado hablar bastante de la parte de alimentación, de seguridad alimentaria, donde hemos estado trabajando principalmente en la producción de bioproductos a partir de hongos comestibles y medicinales, en la parte de cultivo sumergido. Ahí en el grupo también estamos trabajando con microalgas y también trabajamos en el área de bacterias. Entonces hoy les quiero presentar un proyecto con el que estamos trabajando en la parte de seguridad alimentaria con microalgas, que es un trabajo que no les había compartido. Lo principal es mencionar que en los últimos años, aunque el esfuerzo ha sido grande con los objetivos de desarrollo sostenible, con las metas que nos trazamos del milenio, se trató de bajar un poco el estado de hambre a nivel mundial. Lo que tenemos que reconocer es que ese intento sí funcionó en algunos lugares, pero en general cuando miramos la población, en los últimos 3 años ha estado nuevamente el estado de nutrición ha estado en problemas, donde lo que vemos es que tras un descenso prolongado a nivel mundial, parece que el hambre está nuevamente en aumento. Y se estima que más o menos 815 millones de personas en el 2016 estaban subnutridas en comparación con el año 2015, que era de 777 millones. Esto lo hago como contexto porque les voy a mostrar eso desde 2015. Luego les voy a mostrar en el 2018, ¿cierto? Donde la FAO, en el caso especial de Colombia, donde me encuentro, la FAO encontró que 3.4 millones de personas estaban subalimentadas y que vivían mayoritariamente en zonas rurales. O sea, que estamos diciendo, las personas que se encontraban en el campo era donde encontrábamos mayor prevalencia de este tipo de diagnósticos, donde se aunaban no solamente, digamos, las condiciones que a veces hay condiciones de pobreza, sino que encontramos causas estructurales de base muy fuertes, que lo encontramos en muchos países, ¿cierto?, donde hay inequidad, como la desigualdad, la exclusión étnica. Encontramos carencia de servicios sociales, desequilibrios territoriales, falta de acceso a tierra o activos productivos. Encontramos una brecha rural y urbana muy amplia, difícil de trabajar, que esto lo que ha hecho es ahondar en estas dificultades que tenemos. Entonces, con eso veníamos y ahora nos encontramos con la pandemia, nos encontramos con COVID, donde la FAO hizo o presentó un informe al CELAC, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, donde presentó los efectos al respecto en la parte de nutrición para nuestras comunidades o para nuestra comunidad latinoamericana y del Caribe. Y se concluyó que obviamente el incremento del hambre será mucho mayor, donde veremos que todas estas medidas que se tomaron sanitarias, que eran necesarias, ¿cierto?, para evitar la propagación del virus, va a tener unas consecuencias muy fuertes sobre el funcionamiento de todos los sistemas alimentarios y agroalimentarios, hablando no solamente desde el proceso de la producción, sino desde todo lo que era el procesamiento, transporte y la capacidad de adquisición de estos alimentos. Entonces ahora vamos a requerir unas medidas para poder tratar de subsanar todo esto que está sucediendo. Esto no va a ser en un poco tiempo. Digamos, la pandemia también tiene un tiempo que pensamos que, o estimamos que iba a ser menor, pero digamos que ha sido mayor y asimismo los efectos llevarán su tiempo para poderlos subsanar. Entonces, tenemos que revisar qué acciones complementarias debemos trabajar para garantizar la seguridad alimentaria en tiempos post-pandemia. Entonces, como estaban, creo que lo mencionaron ahorita en la presentación, yo estoy trabajando en este momento en la Universidad CES. El grupo nuestro se dedica principalmente, bueno, es un grupo de un programa de farmacia, de química farmacéutica, donde tenemos, digamos, diferentes líneas enfocadas a alimentos, a cosméticos y a medicamentos.
Entonces, en la parte de alimentos nos hemos dedicado mucho a esta parte de desarrollo de productos a partir de microorganismos. Y estamos participando en la mesa de nutrición avanzada de la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces es una comunidad grande donde estamos diferentes entidades, universidades, universidades de acá de la región, empresas pequeñas, empresas grandes. Entonces, digamos que es algo, es un apoyo para nosotros, para el desarrollo de todo esto y que digamos que sí se podamos participar en ese cierre de brechas que hay, no solamente, como les estaba mencionando ahorita, entre la parte rural, entre la parte urbana, sino también entonces ahora con las empresas pequeñas y las empresas grandes, las empresas pequeñas productoras y las grandes que ya podrían, digamos, hacer toda una cadena de valor alrededor de un ingrediente activo. Entonces, en eso estamos trabajando en el grupo y en eso se trabaja en la mesa. Y hay unos dineros en también del Estado que se llaman los dineros de regalías, donde ahí tenemos, digamos, derecho a acceder por departamentos a unos recursos para la solución de problemas prioritarios. Entonces, este proyecto que les voy a presentar hace parte precisamente de estos dineros de regalías, donde estamos trabajando en la parte de nutrición y que hace parte de los objetivos y de las líneas que también Medellín Health City quiere promover, donde lo que estamos buscando es seguridad alimentaria, ¿cierto? Que haya, como la FAO lo ha mencionado, que haya disponibilidad, acceso, que se permita el uso, que haya estabilidad de toda esta cadena de valor alrededor de los alimentos, pero donde tenemos que garantizar una diversificación de esas fuentes alimentarias. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, siempre en las diferentes regiones tenemos diferentes alimentos que para nosotros, digamos, son lo normal. Acá, por ejemplo, podemos decir que el maíz, la papa, la yuca, hacen parte de esos alimentos que son vitales, que son de primera línea para nosotros. Pero donde queremos, en pos de garantizar esa seguridad alimentaria, queremos diversificar ingresando nuevos ingredientes y nuevos productos. Ahí están los hongos comestibles y medicinales. Como les he mostrado en otras ocasiones, hemos llevado este proyecto de hongos a las comunidades donde les enseñamos a producir sus propios hongos, a hacer sus unidades en diferentes regiones donde hay mucha inequidad, o sea, donde, como les mencionaba al inicio, hemos ido a lugares donde, por ejemplo, no hay acueducto, no hay alcantarillado, es muy difícil la recolección de basuras, entonces, pero tienen cultivos de mango, tienen cultivos de piña, de banano, entonces, bueno, ahí les hemos enseñado a hacer esas unidades. Y ahorita estamos trabajando en esta parte de microalgas también, ingresando otro tipo de organismos y de ingredientes funcionales. ¿Para qué? Para fortalecer y desarrollar esa oferta y demanda de alimentos y que sea diferente pues, a lo que nosotros hemos estado acostumbrados. Es importante hablar, ¿cierto? Nosotros, yo les mencionaba, yo puedo enseñarle a las personas, a las comunidades a producir sus propios alimentos, pero también es necesario que el país empiece también a rankearse, ¿cierto? Con nuevas tecnologías, con tecnologías como todas las que nos ofrecen, en este caso la biotecnología, el uso de bioreactores, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de alimentos, por ejemplo, un secado por aspersión, donde nosotros empecemos también a esos productos a darle un valor agregado, a presentarlos de manera diferente, porque nos hemos dado cuenta que también lo que nos falta a nuestros países es todo lo que tiene que ver con competitividad, ¿cierto? Y eso lo tenemos, digamos, lo hemos tenido claro con los últimos informes de la OECD que han hecho nuestros países. Entonces, bueno, aquí se muestra que nosotros ocupamos Colombia, en el caso nuestro, ocupa la casilla 66 de 138 países en el índice global de competitividad. Y si nosotros lo decimos así, pues como que de pronto, digamos, no tenemos como esa relación de qué es lo que está pasando o qué nos están midiendo, ya les voy a contar. Donde lo que nos presentan es que estos, y lo que yo les quiero mencionar es que esta posición que nosotros tenemos del índice global de competitividad afecta todo tipo de empresas manufactureras, todo tipo de empresas productoras de cualquier otro tipo, pero incluido ahí se encuentra que nuestra región tiene muchas posibilidades de crecer en la parte de seguridad alimentaria, pero tiene que adicionarle a todos sus procesos
tecnología, ¿sí? Porque tenemos que darle, como decimos, funcionalizar esos productos que nosotros estamos, digamos, continuamente produciendo en el campo, o aprender a producirlos de otra manera y producir nuevos ingredientes. Entonces, bueno, aquí está presentado precisamente por qué o por qué bajamos en ese índice y por qué nuestros países tienen una baja productividad nacional. Entonces ahí lo dice: lento desarrollo en la eficiencia de mercados, baja innovación en el sector industrial. Y ustedes saben que a esa baja innovación en todas partes le estamos hoy en día apuntando mucho desde las universidades, desde los centros de investigación. Se ha hecho, digamos, mucha capacitación y mucho fortalecimiento de las direcciones de investigación e innovación. Entonces, para potenciar esos proyectos y que tengamos proyectos de investigación y proyectos de innovación. Tenemos poca infraestructura desarrollada, baja preparación tecnológica, baja sofisticación, y eso es lo que nos están pidiendo para poder, digamos, diversificarnos en todas las industrias que tenemos, incluida la industria de alimentos. Entonces, ese índice, lo que yo les mencionaba, como que nos dice, acá les menciono por qué nosotros estamos, digamos, en esas posiciones. Una, ¿cuál es? Es que en Colombia es necesario 5.2 trabajadores en el sector manufacturero para producir el mismo valor agregado que produce una persona en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué? Por la poca tecnología que a veces tenemos incluida en nuestros procesos. Adicionalmente, necesitamos 10.2 trabajadores en el sector agrícola para producir lo que una persona produce en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a mirar cómo la producción, esa cadena alrededor de esos alimentos, vemos la sofisticación en esos procesos, aún en esos procesos que son procesos rurales, procesos propios del campo, cuando vamos a mirar cómo se hará la tierra, cómo se cosechan los alimentos, cómo se abona. Entonces, digamos que ahí tenemos esa brecha grande entre los países, entre los países desarrollados y los países emergentes. Entonces, esto se traduce, ¿cierto?, a que no tenemos alta oferta de productos y servicios de alto valor agregado, ¿sí?, que sean competitivos y que estén disponibles. Porque entonces ahí viene que también muchas de las cosas que nosotros hacemos en los laboratorios se quedan en el laboratorio y los dejamos en una escala de laboratorio. Y muy pocos de los proyectos, y eso lo sabemos desde la parte de biotecnología, muy pocos de los proyectos que nosotros llevamos a cabo los llevamos hasta una escala piloto y una escala industrial y le buscamos salida de pronto el laboratorio. Entonces ahora hay que empezar a pensar, y por eso es que están esas unidades de investigación e innovación tan activas en las empresas y en las universidades, donde lo que se está buscando es que esos proyectos que son, digamos, proyectos promisorios puedan salir a la comunidad y que la comunidad y la sociedad se beneficien de ellos. En ese mismo escenario, pues se ven diferentes sectores productivos, no solamente es la parte alimentaria, ¿cierto?, sino que hablamos de la industria cosmética, de la industria de los fitoterapéuticos, de los medicamentos. En todos los países hay unas evaluaciones que se hacen para saber dónde es que tenemos oportunidades, porque digamos, con la infraestructura que tenemos, con la tecnología que tenemos, con la preparación posiblemente y los insumos, posiblemente no podemos incursionar en todos los campos, pero Colombia ha sido uno de los que ha sido priorizado en la parte de que podemos salir con la parte y digamos impactar el mundo con la parte de producción de alimentos y la parte de darle valor agregado a esos alimentos que nosotros producimos y que tendríamos como, obviamente, cubrir la demanda nacional y ayudar en la demanda internacional, hacer un apoyo en ese, y esto lo ha hecho Colciencias, lo ha hecho diferentes entidades, el DNA, para decirnos dónde nosotros deberíamos empezar a trabajar, ¿sí?, a trabajar en consorcios, como estamos trabajando, como yo les contaba, en el sitio. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de una de las soluciones que nosotros estamos trabajando y es a partir de microalgas. Esa es una solución ante las problemáticas de seguridad alimentaria y competitividad que enfrenta el país, ¿cierto?, para contar con alimentos de alto valor nutricional y que vengan de fuentes alternativas, en este caso de microalgas marinas. Entonces, hay muchas microalgas, digamos, que están emergentes. En estos días estaba preparando con mis compañeras
un artículo donde vemos que se han realizado muchos trabajos a nivel mundial con microalgas en la parte de caracterización de esos metabolitos activos que tienen, de esos metabolitos benéficos, pero lo que les decía, se quedan muchas veces en la caracterización y no se continúa, porque obviamente hay procesos muy costosos después de producirlos en el bioreactor, toda la parte de seguridad, todo lo que se tiene que evaluar. Pero digamos que esto es un trabajo que tenemos de todas formas que emprender. Las que más se conocen hoy en día y que los conocemos porque tienen, digamos, los registros del FDA y GRAS, que son generalmente seguros, tenemos a clorela y espirulina, ¿cierto? Donde se resalten principalmente su contenido, su valor nutricional es muy grande, donde se caracteriza principalmente, digamos, por su contenido de proteínas. Y tenemos esa que estamos viendo de Cryptoconidium, Don Coni, que vemos que tiene una capacidad casi que exclusiva de producir ácido decosapentanoico como único grasio poliinsaturado, como pupas. Entonces, digamos que estas han sido como las que más hemos venido viendo. Entonces, con espirulina, hoy en día sabemos que obtuvo esta denominación GRAS, que se denomina generalmente seguros, que fue reconocido por la FDA como un suplemento alimenticio también en 2002. Se ha evidenciado que ese uso de espirulina en el tratamiento de niños en estado de malnutrición al ingerir entre 3 y 20 gramos de la biomasa, o sea, no de la proteína como tal, sino de la biomasa completa, ha mostrado raros casos de intolerancia o de alergias. Entonces ha sido un producto que en diferentes partes ha tomado mucho interés. Aquí tenemos que las algas, especialmente las de origen marino, se ha encontrado que tienen altos porcentajes de carotenoides, de fucoidanos, de ácido algínico, de proteínas con alto contenido de aminoácidos esenciales, clorotaninos, que lo que se ha visto es que son, en general, todos son ingredientes funcionales, o que al menos, o son elementos que nos hacen que esa biomasa que nosotros vamos a obtener es una biomasa que va a tener una actividad biológica. Y que si la miramos simplemente desde el punto de vista del contenido de nutrición, o sea, de todo lo que tiene que ver con proteína y carbohidratos, que en su mayor porcentaje son polisacáridos también de alto valor biológico, entonces vamos a tener un ingrediente funcional, digamos, que va a tener unos efectos en esa persona o en esa persona que lo está consumiendo, que va a ser diferencial con respecto a otros alimentos que les está entregando proteína, carbohidratos, pero donde nosotros estamos entregando otros aminoácidos que son esenciales y que no los tienen en su mayoría los alimentos que consumimos. Ustedes saben que en general esos aminoácidos esenciales los obtenemos de la carne. Entonces, este proyecto que nosotros estamos trabajando en la parte de seguridad alimentaria en el departamento se llama Valorización de Fuentes Alternativas de Nutrientes y Compuestos Bioactivos a partir de microalgas marinas para la nutrición humana. Como les digo, ahí están, son con los dineros de regalías del departamento. Y nuestro equipo de trabajo, somos acá estas 4 mujeres que ven, Erika Obando, Tatiana Martínez, Lina y Paola, que estamos trabajando, desarrollando esto en el laboratorio. Adicionalmente, yo les mencionaba que este proyecto también busca cerrar brechas entre pequeños productores y empresas más grandes. Entonces aquí tenemos Bioteda, es una empresa, es un emprendimiento para el cultivo de microalgas, lo hacen muy bien, ahorita pues les cuento un poco, no toda la tecnología que tienen, pero ellos están en este momento cultivando microalgas en escala piloto. Y tenemos ya una empresa grande, que es el Grupo Nutresa, que está participando Vidarium y Noel en el desarrollo de estos productos. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo una empresa pequeña del sector con 2 empresas con un grupo muy grande que está interesado en ese ingrediente. Juntos vamos a tratar de desarrollar el alimento, de mirar la factibilidad técnica, la factibilidad económica de producir esos ingredientes y poderlos sacar adelante. Y que entonces esta pequeña empresa se vea también, digamos, potencializada por la labor que pueden hacer las empresas más grandes. Los grupos de investigación que estamos trabajando son los grupos de investigación de la Universidad CES, el de Ciencias Farmacéuticas y el de Biología, y el grupo de Vidarium, que es el grupo de investigación del grupo Nutresa, que es un grupo
muy grande acá en Colombia, en la industria de alimentos. Esta es la convocatoria. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad? Nuestra oportunidad es que las algas, ¿cierto?, pueden ser producidas a través de procesos biotecnológicos, ambientalmente amigables y sin competir por espacios, recursos, ¿cierto?, con otros tipos de cultivos. Normalmente cuando nosotros vemos cómo se cultivan las microalgas normalmente se cultivan, sobre todo las marinas, se cultivan en campo abierto, ya sea muy cerca al mar, ¿cierto?, haciendo piscinas artificiales o los ragway. Nosotros aquí estamos desarrollando otro sistema, ¿cierto?, un sistema muy parecido al de laboratorio, pero es un sistema abierto. Entonces aquí dice microalga roja, que es la Porphyrinum cruentum con la que estamos trabajando en este momento. Tiene 32% de carbohidratos, que como les mencionaba son polisacáridos de alto valor biológico. Tenemos 34% de proteína, constituye el 38.7% en aminoácidos esenciales, lo que le da esa connotación de ser también de alto valor biológico, y 6.7% de lípidos. Esta microalga no tiene pared celular como tal, ¿cierto? Sí tiene una capa de polisacáridos que lo cubre, pero no es una pared, por lo que ese contenido que tiene se hace mucho más disponible que en la misma espirulina, que sí tiene una pared celular. Y cuando se hacen, digamos, comparaciones con la harina de soya, vemos que la solubilidad, ¿cierto?, se compara con esta harina de soya en las cantidades de proteína que se puede obtener a partir de la microalga y a partir de esa harina. Bueno, esta es la empresa, esos son sus cultivos, digamos, a nivel de empresa. Bioteda es una empresa de Medellín. Aquí vemos los cultivos líquidos, su biomasa seca, las proteínas aisladas. Esto que ustedes ven en ese color rosa es la proteína que es picobiliproteína, que aparte de ser una proteína de alto valor biológico, es una proteína que también se podría funcionalizar para otro tipo de productos, porque su cromóforo puede ser, digamos, funcionalizado para la parte de diagnóstico. Entonces ahí la ven. Nosotros nos hicimos dos preguntas y pues las seguimos contestando, porque continuamos pues en esa parte de escalada. Entonces dice, ¿es factible obtener a través del cultivo tecnológico de la microalga una biomasa con características nutricionales, toxicológicas y funcionales equiparables a espirulina? ¿Por qué espirulina? Porque como yo les mencionaba, es el que tenemos de base, es el reconocido a nivel mundial, es el que, digamos, ha obtenido los dos registros que nosotros queremos tener, que sería el GRAS y el FDA. Y si presenta esta biomasa un desempeño apropiado en matrices alimentarias convencionales. ¿Qué quiere decir? Lo podemos utilizar como un snack, como una galleta, una barra alimentaria, una harina. ¿Cuál será esa mejor matriz que nosotros debemos trabajar? Para eso pues nos planteamos ese objetivo, que era desarrollar ingredientes de alto valor nutricional a partir de esa biomasa de las microalgas marinas. No les voy a mostrar todo esto, pero principalmente pues esta fue la matriz en la que nosotros estamos trabajando, y es evaluar cuál cultivo. Aquí les voy a mostrar, esta fue como, digamos, aquí es una plantilla para mostrarles como el proceso. El de nosotros parte de la producción de la biomasa en la universidad y con Bioteda. Obtenemos unos formulados, ya sea por liofilización o por spray dryer. ¿Qué es el spray dryer? El spray dryer es el secado por aspersión y es una tecnología alterna a la liofilización, porque con la liofilización, digamos que es supremamente, digamos, muy bueno, ya sabemos, liofilizar, y que cuando nosotros liofilizamos, pues estamos principalmente protegiendo todos esos metabolitos activos que se encuentran en esa biomasa. Con el spray dryer estamos utilizando calor, pero también es como el tiempo de retención en la recámara, que ahorita les muestro, es tan pequeño, también se están protegiendo esos metabolitos activos. Y por eso hoy en día también se utiliza tanto en la industria alimentaria. Hacemos estudios de formulados, de la estabilidad de la vida útil, hacemos caracterizaciones físico-químicas, bromatológicas, microbiológicas, capacidad antioxidante, y hacemos seguimiento de la proteína para saber cómo le va en el tiempo. Y finalmente, pues se hace la evaluación de desempeño en el laboratorio en NOE. Bueno, aquí tenemos unos primeros cultivos que hicimos de la microalga, de ambas para compararlas, como yo les mencionaba, y donde estábamos buscando qué sería mejor, si cultivarlas de manera autotrópica
o de manera heterotrófica, porque hemos visto que en algunos lugares para aumentar la producción de biomasa y de proteína ponían unas pequeñas concentraciones de una fuente de carbono como la glucosa, pero nos dimos cuenta que no hay, digamos, aquí vemos en este heterotrófico, digamos en la espirulina se vio un poco mayor, ¿cierto? Acá vemos los cultivos. Estos son los ensayos microbiológicos que les hacíamos a esos cultivos. Y aquí vemos para Porphyridium en cultivo autotrófico y heterotrófico, donde no vemos como diferencias significativas en esa producción. Y adicionalmente veíamos que cuando le aplicábamos, se le ponía una fuente de carbono, el nivel de microorganismos podía aumentar. Por lo tanto, se continuó con la parte autotrófica. Aquí vemos los cultivos, pues se ve mucho más la producción aquí de biomasa de cobiliproteínas que en los cultivos mixotróficos. Acá están. Doctora, tenemos un minuto como para terminar, por favor. Listo, muchísimas gracias. Ay, bueno, ya, sí, pues ya voy a acabar. Acá les muestro los cultivos en el bioreactor, ¿sí? Para mostrarles lo que estamos llevando a cabo en el bioreactor. Luego se hace, estamos produciendo alrededor de 50 litros semana, ¿cierto? Después de que ya se hizo la optimización del cultivo por parte de Bioteda, se centrifuga en una centrífuga continua, y aquí vemos el secado que yo les mencionaba en una recámara caliente. Esta es la biomasa que se disuelve en agua para que tenga un bajo contenido de solutos, y aquí vemos cómo sale la biomasa seca. Aquí vemos unos preparados. Estos son los ensayos de formulación que estamos llevando a cabo en la parte de estabilidad, midiéndolos a diferentes temperaturas, a diferentes tiempos. La parte microbiológica es muy importante para garantizar eso. La parte bromatológica para saber que no estamos, que en esos tiempos que va a estar en anaquel no va a cambiar las condiciones del alimento. Entonces aquí esas proclamas que nosotros tenemos, entonces aquí les muestro, no hubo diferencia significativa en natural, que fueron en natural 90 días, o en acelerada 90 días, que era cambiando la temperatura, una temperatura baja y una temperatura alta. Y lo que pudimos ver es que el alimento continúa de manera estable. Adicionalmente hicimos el seguimiento de las proteínas, que la picobiliproteína para nosotros es muy importante. Vimos que la picobiliproteína se mantiene en una estabilidad normal a 30 y 90 días, pero obviamente altas temperaturas sí podía afectar el contenido o la presencia de esa picobiliproteína. Hicimos la capacidad antioxidante de nuestra picobiliproteína, acá la pueden ver, y vimos que obviamente como la picobiliproteína sí se va degradando en función del tiempo, pues vemos que esta también se puede ver afectada. Acá la vemos, esto es en tiempo cero, y aquí vemos, estos gráficas, estas curvas que ustedes ven aquí, vemos en tiempo cero y cómo va bajando en función del tiempo y la temperatura. Entonces, para nosotros en esos estudios de estabilidad sí vimos que podía estar en anaquel, pero no podía aumentar la temperatura de almacenamiento. Y también lo estamos viendo aquí, eso también es muy importante porque, digamos, nos habla de qué tipo de productos nosotros podemos desarrollar donde no haya manejo de temperatura, no es para cocinarla, no sería para hacer, digamos, un producto que lleve tiempos de cocción. Acá les quería mostrar los parámetros que encontramos con la biomasa, principalmente el contenido de proteínas. Aquí lo pueden ver en respecto a las empresas que nos estábamos, digamos, midiendo. La parte de fibra dietaria, que es muy importante, por ejemplo, en la parte de niños, como lo estábamos hablando. Y la parte de carbohidratos, que como yo les mencionaba, principalmente son tipo polisacáridos de alto valor biológico. Entonces, bueno, esas son las conclusiones, pero les quiero leer esta, que dice que a pesar de las nuevas tendencias a nivel nutricional en los países desarrollados, los adelantos en este campo no van a la misma velocidad en los países, digamos, emergentes, en vía de desarrollo. Nuestros países requieren con urgencia propuestas alternativas de consumo para la población que brinden seguridad y eficacia, logrando apropiar tecnologías que faciliten el desarrollo de productos que generen soluciones directas a nuestras carencias. Entonces, digamos que esto es como con lo que quiero cerrar. Nosotros debemos seguir generando desde nuestros grupos de investigación
desde nuestras capacidades, intentar subsanar esos problemas prioritarios que tenemos en nuestras regiones y qué bueno que lo podamos hacer a partir de ingredientes que también sean no convencionales para que podamos abrir esa diversificación que necesitamos para garantizar la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Aquí está Colciencia, la red CITES BioAli, los grupos con los que estamos trabajando. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zapata. Muy importantes resultados, muy interesante toda su presentación. Entre las preguntas que tenemos de la audiencia indican, ¿cuántos productos tienen elaborados a partir de las microalgas? No, nosotros tenemos prototipos. Entonces ahí en prototipos yo le podría decir que se ha trabajado en la parte de harinas. Entonces ahí tenemos unos que son liofilizados, que tienen pues unos resultados muy interesantes en la parte de estabilidad. Tenemos unas harinas producidas a partir del secado con spray dryer, con agentes secantes y sin agentes secantes. Que eso, digamos, es importante porque cuando uno le aplica un agente secante, pues cambia muchísimo también el ingrediente que tenemos ahí, la manera como lo tenemos que formular para garantizar la cantidad de proteínas y de carbohidratos, polisacáridos que estamos entregando. Entonces esos son los prototipos principalmente, tipos que son harinas y harinas que son liofilizadas con agentes secantes y sin agentes secantes. Bueno, doctora Zapata, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero debido al tiempo.